Donald Trump ha dicho abiertamente que la razón por la que el gobierno de Estados Unidos ha atacado a Venezuela e incluso secuestrado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, es porque quiere que las corporaciones estadounidenses exploten el petróleo de Venezuela. Y Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Trump anunció que está obligando al gobierno de Venezuela a punta de pistola a entregar miles de millones de dólares en petróleo que se le dará a Estados Unidos y también excluirá a China. China hasta ahora ha comprado el 80% del petróleo de Venezuela. Así que es obvio que Estados Unidos está librando una guerra imperialista contra Venezuela. Esto no tiene nada que ver con la democracia, ni los derechos humanos, ni con ninguna de esas palabras de propaganda. Y también tengo que enfatizar que esto no tiene nada que ver con las drogas. Esto es lo que vamos a explicar hoy. Porque durante años el gobierno de Estados Unidos ha difundido la mentira de que supuestamente el presidente Maduro era el jefe de un cártel de la droga. Y ahora que Estados Unidos ha secuestrado a Maduro y lo está juzgando en un juicio farsa en Nueva York, el Departamento de Justicia de Estados Unidos finalmente está admitiendo la verdad. Sabía desde el principio que Maduro no es el líder de un cártel de la droga. De hecho, como parte de este juicio farsa contra Maduro, el Departamento de Justicia de Estados Unidos admitió que no existe tal cosa como el llamado cartel de los soles. Ahora, esta mentira descarada se remonta a la primera administración de Trump, cuando el Departamento de Justicia de Trump, dirigido por el exagente de la CIA, William Barr, afirmó que supuestamente Maduro y otros altos funcionarios del gobierno venezolano formaban parte de este falso cartel de los soles. Y luego el gobierno de Estados Unidos actuó como un jefe de la mafia y originalmente ofreció una recompensa de $25 millones por la cabeza de Maduro. Y luego la segunda administración de Trump amplió eso a una recompensa de $50 millones por la cabeza del presidente de Venezuela. Pero de nuevo, ahora que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está juzgando a Maduro en este juicio farsa, se vio obligado a admitir que esto fue una mentira todo el tiempo, que no solo Maduro no era el líder de este grupo, sino que el grupo ni siquiera existía, fue inventado. Y por cierto, el juez que supervisa este juicio farsa contra Maduro tiene 92 años, lo que es un ejemplo perfecto de la decadencia del imperio estadounidense, que cree que puede simplemente secuestrar a jefes de Estado extranjeros de gobiernos soberanos reconocidos internacionalmente, y luego juzgarlos en un tribunal irregular supervisado por personas que recuerdan la Segunda Guerra Mundial. Todo esto es simplemente una completa farsa. Y debo decir que si han estado siguiendo nuestros reportajes aquí en Geopolitical Economy Report, no se sorprenderán al saber esto, porque hemos hablado de esto en múltiples videos durante meses. De hecho, en noviembre de 2025, escribí un tuit que se hizo viral en el que analicé algunas de las pruebas de fuentes tradicionales que demostraban que el llamado cártel de los soles no existía, y que Trump y Marco Rubio estaban usando esta mentira para intentar justificar una guerra colonial de agresión contra Venezuela. Por ejemplo, CNN publicó un artículo en noviembre admitiendo que este supuesto cártel no existe. CNN entrevistó a un investigador del International Crisis Group, que es financiado por gobiernos occidentales, y él admitió que no existe. Así que era muy obvio en ese momento, en el periodo previo a esta guerra de agresión de Estados Unidos contra Venezuela, que el gobierno estadounidense estaba mintiendo, tal como mintió en el periodo previo a la invasión ilegal de Irak en 2003. Cuando la administración de George W. Bush afirmó falsamente que el líder de Irak, Saddam Hussein, tenía armas de destrucción masiva. De hecho, la administración Trump ha sido tan perezosa en su propaganda de guerra que la Casa Blanca de Trump emitió una orden ejecutiva designando al fentanilo como una supuesta arma de destrucción masiva. Pero lo que es tan absurdo de esta narrativa del gobierno de Estados Unidos es que Venezuela no produce nada de fentanilo. Venezuela no tiene nada que ver con el fentanilo. Y los opioides sintéticos como el fentanilo son responsables de la gran mayoría de las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos. La cocaína solo representa una pequeña fracción de esas muertes.
Y, sin embargo, la administración Trump ha estado intentando absurdamente culpar a Venezuela por estas muertes con las que Venezuela no tiene absolutamente nada que ver, al igual que la administración Bush insinuó que Irak y Saddam Hussein tuvieron algo que ver con el 11 de septiembre, lo que obviamente fue una completa mentira para justificar otra guerra colonial de agresión. Si realmente se observan las investigaciones independientes realizadas por expertos internacionales en las Naciones Unidas, han demostrado repetidamente que Venezuela no desempeña un papel significativo en el narcotráfico mundial, incluida la cocaína. Venezuela no tiene nada que ver con el fentanilo. Pero incluso en lo que respecta a la cocaína, el papel de Venezuela como productor es básicamente inexistente. E incluso el papel de Venezuela como país de tránsito para la cocaína es muy pequeño. Esto fue admitido por un exalto funcionario de la administración de Joe Biden, Juan Sebastián González, quien ciertamente no era amigo de América Latina. Y era muy anti-Venezuela, pero admitió que Venezuela no tiene nada que ver con el narcotráfico. Ahora, si saben algo de la historia moderna de Estados Unidos, la intromisión del gobierno en América Latina, también es probable que sepan que el gobierno de Estados Unidos ha estado profundamente vinculado al narcotráfico, especialmente la CIA. De hecho, a principios de los años 90, Venezuela estaba gobernada por un régimen títere de derecha de Estados Unidos que obedientemente hacía lo que el gobierno estadounidense quería. Esto fue varios años antes de que el presidente independiente y de izquierda de Venezuela, Hugo Chávez, llegara al poder en 1999. Antes de eso, la CIA en realidad usaba el régimen derechista y pro-estadounidense de Venezuela para, pueden adivinarlo, traficar drogas. Este es un artículo que se publicó en el New York Times en 1993, titulado Unidad Antidrogas de la CIA envió 1 tonelada de cocaína a Estados Unidos en 1990. Estoy leyendo del New York Times, cito, un programa antidrogas de la Agencia Central de Inteligencia en Venezuela envió 1 tonelada de cocaína casi pura a Estados Unidos en 1990, dijeron hoy funcionarios del gobierno. Los funcionarios dicen que la cocaína terminó vendiéndose en las calles de Estados Unidos. Fin de la cita. Y este no fue un caso aislado. El New York Times señaló que este caso de la CIA involucraba el mismo programa en el que la CIA creó un servicio de inteligencia haitiano, cuyos oficiales se involucraron en el narcotráfico y en actos de terrorismo político. Añadió que algunos de los oficiales de la CIA involucrados también trabajaban con fuerzas antiguerrilla en El Salvador y otras naciones centroamericanas en los años 80, cuando la CIA llevaba a cabo una campaña de terror contra grupos de izquierda en Centroamérica y usaba drogas para financiar sus operaciones. En los años 90, esto se convirtió en un gran escándalo en Estados Unidos. Hubo muchos informes sobre cómo la CIA usaba drogas para financiar sus operaciones en América Latina, para apuntalar regímenes títeres de derecha que sirvieran a los intereses de las corporaciones de Estados Unidos, que es exactamente lo que Trump quiere hoy en Venezuela. En 1993, un exagente encubierto que trabajó para la DEA de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas, llamado Michael Levine, publicó un libro bomba titulado La Gran Mentira Blanca, la CIA y la epidemia de cocaína y crack. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de hecho, tiene información sobre este libro en su biblioteca virtual. Señala que este libro, escrito por un exagente de la DEA, acusa que la CIA y otras agencias federales de Estados Unidos perpetúan el flagelo de las drogas en las calles estadounidenses, mientras profesan que luchan en la guerra contra las drogas. Y esto es por sus propias razones geopolíticas, sus razones imperialistas para poner en el poder regímenes títeres corruptos y de derecha en América Latina, dirigidos por narcotraficantes que obedientemente sirven a los intereses de Washington y Wall Street y ayudan a Estados Unidos, corporaciones para explotar la región. Más tarde, en los 90, el periodista estadounidense Gary Webb publicó una serie de reportajes y luego un libro titulado Dark Alliance, la CIA, los Contras y la explosión de la cocaína crack.
y mostró en sus reportajes cómo la CIA usaba cocaína para financiar la guerra terrorista de derecha que libraba contra el gobierno socialista revolucionario sandinista en Nicaragua para intentar derrocar a los sandinistas. Esto fue parte del infame escándalo Irán-Contra. Fue una gran historia en los años 90, y sin embargo, mucha gente hoy en día se ha olvidado de esto. Muchos jóvenes ni siquiera han oído hablar de esta historia, pero muestra cómo durante décadas el gobierno de Estados Unidos y especialmente la CIA ha sido uno de los principales apoyos de los narcotraficantes en América Latina, como parte de este plan maquiavélico para imponer la hegemonía del imperio estadounidense en la región, para desestabilizar y derrocar a gobiernos independientes de izquierda y para poner en el poder a regímenes corruptos de derecha para servir a los intereses corporativos de Estados Unidos. Y al igual que en los años 80, la CIA tuvo como objetivo al gobierno socialista revolucionario sandinista de Nicaragua. Del mismo modo, durante años, la CIA y otras agencias del gobierno de Estados Unidos han tenido como objetivo al gobierno socialista de Venezuela para intentar derrocarlo y desestabilizarlo. Y Estados Unidos ha estado profundamente involucrado en el narcotráfico mientras acusa falsamente al presidente de Venezuela, Maduro, y a otros funcionarios del gobierno venezolano de estar involucrados en el narcotráfico. De nuevo, si realmente estudias la historia moderna del imperialismo estadounidense en América Latina, es simplemente alucinante el nivel de hipocresía y mentiras, las mentiras incesantes que escuchamos de Washington. Y como a menudo enfatizo en mis reportajes aquí, esto no es algo nuevo bajo Donald Trump. Esta ha sido una política imperialista bipartidista de Estados Unidos durante décadas. Sin embargo, Trump ha llevado esa hipocresía y ese imperialismo descarado a un nivel completamente nuevo. A Trump ni siquiera le importa ocultar el hecho de que Estados Unidos es un imperio violento basado en mentiras y criminalidad. Por ejemplo, solo unas semanas antes de que Trump invadiera Venezuela y secuestrara a su presidente reconocido internacionalmente para someterlo a un juicio farsa en Estados Unidos basado en cargos falsos. Unas semanas antes, Donald Trump perdonó y liberó de prisión a uno de los peores narcotraficantes del planeta, el exdictador de derecha de Honduras, Juan Orlando Hernández, que era un títere de Estados Unidos que traficó cientos de toneladas de cocaína. Y el gobierno de Estados Unidos lo apoyó, no solo bajo Trump, por cierto, sino también bajo demócratas como Joe Biden, porque estaba sirviendo obedientemente a los intereses del imperio de Estados Unidos y de las corporaciones estadounidenses en América Latina. Y de hecho, después de que Trump atacara a Venezuela y secuestrara a Maduro, le preguntaron sobre esto en una conferencia de prensa. Y Trump dijo sí. Liberamos a este narcotraficante porque afirmó que los cargos en su contra tenían una supuesta motivación política, lo cual no es cierto. Pero el mensaje del gobierno de Estados Unidos es muy claro. Si eres un aliado de derecha de Estados Unidos, entonces Estados Unidos te permitirá traficar drogas y seguir ganando más y más dinero porque eres un títere de Estados Unidos. Otro gran ejemplo de esto es el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que es el hijo del oligarca multimillonario más rico del país. Proviene de una dinastía que ha tenido múltiples miembros de esta familia que han gobernado Ecuador en el pasado. Son títeres totales de Estados Unidos y son multimillonarios corruptos y están profundamente involucrados en el narcotráfico. Documentos policiales en Ecuador han documentado ampliamente el papel de la dinastía Noboa en el tráfico de cocaína en cajas de plátanos, que luego se exportan a Estados Unidos y Europa desde estos puertos privados propiedad de la familia Noboa, estos oligarcas. Y, sin embargo, la administración Trump apoya firmemente a este régimen títere que trafica drogas porque son aliados leales de Estados Unidos que sirven a los intereses de las corporaciones estadounidenses. Del mismo modo, si nos fijamos en Colombia, que es el productor número 1 de cocaína en la tierra, los políticos de derecha de Colombia están profundamente involucrados en el narcotráfico, incluido el político y oligarca más poderoso de Colombia, Álvaro Uribe, que es el expresidente de derecha de Colombia y un obediente aliado de Estados Unidos, y ha estado involucrado en el narcotráfico durante muchas décadas, y las agencias de inteligencia de Estados Unidos lo sabían.
Sabían en la década de 1990 que estaba trabajando con el cartel de Medellín y Pablo Escobar, probablemente el narcotraficante más famoso o infame del mundo. Y sin embargo, Marco Rubio ha seguido apoyando públicamente a Álvaro Uribe hasta el día de hoy. En 2025, Marco Rubio, cuando se desempeñaba como secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, elogiaba públicamente a este narcotraficante en Colombia, Álvaro Uribe, este oligarca corrupto de derecha, porque es un vasallo de Estados Unidos que sirve a sus intereses corporativos. Al gobierno de Estados Unidos no le importa el narcotráfico. Hemos visto que lo mismo ha sucedido en México durante décadas. Y esto es bipartidista. No se trata solo de Trump y los republicanos, también de los demócratas. Por ejemplo, durante la administración de Barack Obama, el gobierno de Estados Unidos armó a los cárteles de la droga mexicanos como parte de la infame operación Rápido y Furioso. De hecho, si sabes algo sobre la historia de los cárteles en México, sabrías que muchos de los líderes de estos cárteles fueron literalmente entrenados por el ejército de Estados Unidos, incluida la infame Escuela de las Américas y Fort Bragg, incluyendo por ejemplo uno de los cárteles más violentos y horrendos de México, los Zetas. Sus líderes fueron entrenados por el ejército estadounidense y más recientemente, en 2024, vimos otro gran escándalo en México, donde el jefe de la llamada guerra contra las drogas respaldada por Estados Unidos en México, el jefe de seguridad bajo el presidente oligarca de derecha de México, Felipe Calderón, quien era un cercano aliado de Estados Unidos. Su jefe de seguridad era Genaro García Luna, quien fue corrupto todo el tiempo y estaba recibiendo millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa y trabajando con otros cárteles, protegiendo a los narcotraficantes. Este es uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en México, bajo el régimen títere de derecha de Estados Unidos, que, por cierto, privatizó parcialmente la industria petrolera de México, que era estatal, para permitir que las corporaciones estadounidenses obtuvieran ganancias. Estos, de nuevo, son los aliados más cercanos de Estados Unidos en América Latina. También vemos lo mismo hoy en Argentina, que actualmente está gobernada por un líder títere de derecha de Estados Unidos, Javier Milei, quien es un aliado cercano de Trump y hace lo que Trump quiere. Y algunos de los aliados políticos más cercanos de Milei, de su llamado Partido Libertario de Derecha en Argentina, también han sido vinculados con narcotraficantes. Y por cierto, ya que estamos en el tema de la participación del gobierno de Estados Unidos en el narcotráfico, debo señalar que Marco Rubio también tiene sus vínculos con el narcotráfico. Por supuesto, Rubio es la segunda persona más poderosa en el gobierno de Estados Unidos en este momento, después de Trump. No solo es el secretario de Estado, sino que también se desempeña simultáneamente como asesor de seguridad nacional y está supervisando esta guerra colonial contra Venezuela. Y Marco Rubio ha sido vinculado no solo al narcotráfico, sino al tráfico de cocaína, lo cual es bastante irónico, dado que ahora acusa falsamente a Maduro y lo somete a un juicio espectáculo con acusaciones falsas de tráfico de cocaína. Y debo señalar que cuando Rubio era más joven, su cuñado fue condenado por traficar cocaína, y Rubio vivía en la misma casa que su cuñado mientras éste traficaba cocaína. Ahora, los defensores de Rubio argumentarían que esto no es justo porque Rubio era un adolescente cuando su cuñado fue arrestado y encarcelado por narcotráfico mientras Rubio vivía con él. Pero esto también es relevante para la carrera de Rubio más adelante en su vida, porque después de que su cuñado, Orlando Sicilia, fuera liberado de prisión, Marco Rubio se desempeñaba como representante estatal de Florida por el Partido Republicano. Y Rubio usó su cargo como político estadounidense para cabildear a un regulador para obtener una licencia de bienes raíces para su cuñado, porque su cuñado fue encarcelado por narcotráfico. Era un criminal convicto, lo que hacía muy difícil obtener una licencia de bienes raíces. Así que Rubio estaba cabildeando por su cuñado narcotraficante. O sea, de nuevo, la hipocresía es asombrosa, interminable. Y por cierto, por eso a Marco Rubio se le conoce a menudo como Narco Rubio, porque Narco Rubio ha estado muy estrechamente vinculado al narcotráfico durante mucho tiempo.
Y sin embargo, ahora está tratando de justificar estas guerras coloniales de agresión en América Latina con acusaciones falsas de narcotráfico. Es increíble.